Bueno, bienvenidos a este estudio de Apocalipsis, que empieza a estar calentito, empieza a estar interesante. Amén. Que el Señor nos bendiga. Amén. Que el Señor abra nuestro entendimiento. Que el Espíritu Santo trabaje en nuestros corazones. Pero nosotros tenemos que esforzarnos. Nosotros tenemos que esforzarnos en ser buena tierra, en preparar nuestros corazones para la palabra del Señor, para que la palabra del Señor haga su fruto en nosotros, nos transforme, nos cambie, y cuando salgamos esta tarde de aquí, seamos un poquito más parecidos a Cristo. Amén. Nuestro eslogan, ¿cuál es? Ven y conoce a Jesús. Y eso es lo que estamos haciendo semana tras semana, estudio tras estudio, hablar de Jesús, que conozcamos quién es ese Jesús. Y si yo les preguntara a ustedes que esta manifestación que vamos a leer hoy aquí en Apocalipsis de Jesús es la manifestación más, o diríamos que es la que más nos conviene a toda la Iglesia. Si usted les preguntara qué pueden significar que este cordero tenga 7 ojos o que tenga 7 cuernos, podríamos buscar el significado que tiene que ver eso con la Iglesia, que tiene que ver con cada uno de nosotros, pero el Espíritu Santo es bueno, porque Él inspiró este libro, Él inspiró palabra por palabra, y Él nos va a dar el significado dentro de la misma Biblia. Y vamos a entender cómo esta manifestación, esta declaración, el cordero de 7 ojos, el cordero de los 7 cuernos, pues nos va a ayudar para nuestro día a día, para nuestro continuo caminar hasta que lleguemos delante de su presencia. ¿Amén? Así que vamos a hacer una pequeña oración para que el Señor, Padre nuestro que estás en los cielos, te pedimos que abras nuestro entendimiento, Padre. Te pedimos que abras, Señor, nuestra cabeza, nuestro cerebro para entender tu palabra. Y que tu Espíritu, Señor, la impregne en nuestros corazones. Porque nuestros corazones nosotros lo estamos preparando que sean buena tierra, Señor, para dar fruto y fruto con perseverancia. Ayuda al predicador, Espíritu Santo, para que predique conforme tu palabra, Señor, para que no se desvíe ni a derecha ni a izquierda, sino que diga la verdad de tu palabra, y esta palabra transforme nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Abra sus Biblias en Apocalipsis capítulo 5. Aunque no vamos a estudiar todo el capítulo, porque ya hablamos sobre el rollo, el libro de los 7 sellos, el rollo de los 7 sellos, vamos a ir continuando la lectura. Empezamos por por el versículo número 1. Y leemos así: y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera. ¿Os acordáis que este libro, este rollo, son las escrituras del planeta Tierra? Las escrituras de todo el universo. Las escrituras que un día las tuvo Adán y las perdió, un día las tuvo Lucifer y las perdió, se le devolvieron a Satanás y las perdió. Pero hubo uno que las recuperó en una cruz. Y ese fue Jesucristo. Así que él estaba sentado en el trono, un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y de desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Los versículos que vamos a leer hoy, a continuación los que vamos a estudiar, son estos: y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo: no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos.
Y miré, y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes estaba, esta es la declaración más poderosa que podemos ver de Jesús en todas las Sagradas Escrituras. Estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Amén. Amén. Antes de hablar del cordero, tenemos que entender que este cordero fue prometido desde mucho, mucho tiempo a toda la humanidad para librarlas del pecado, para vencer al maligno. Se le prometió en Génesis 3:15, el protoevangelio. No vamos a buscarlo, simplemente es el protoevangelio cuando se le dijo a la mujer: de tu simiente nacerá uno que pisará la cabeza de la serpiente. Esta te querrá hacer daño, pero lo único que te hará será morderte en el carcañal, no te hará nada más. Pero tú la destruirás. Esa es la promesa que ahí empezó en el huerto del Edén. Y vemos que este cordero, nos dice aquí que Juan lloraba mucho, porque no había nadie que se había hallado digno de abrir el libro, ni aún de mirarlo. Pero hubo uno que fue victorioso, el que venció en la cruz del Calvario, el que exhibió públicamente a las huestes celestiales, y ese es el digno. Vamos a leer en Juan capítulo 16 y versículo 33. Pido un poquito de paciencia a los que leen por la tele, porque hoy el ordenador va un poquito lentito. Juan 16, 33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido. Ha vencido al mundo, ha vencido los problemas que tenemos en el mundo, ha vencido nuestras necesidades, ha vencido todo lo que se refiere a nosotros con la relación con este mundo. Un cristiano, por eso dice, hablando para que en mí tengáis paz. Lo importante que es estar en Cristo, un lugar, una posición, pertenecerle a Él. Y esos tienen paz, porque sabemos que todo lo que nos rodea está bajo su dominio, está bajo su autoridad, porque todo lo ve, todo lo sabe, y está atento a todo lo que nos pasa, para que nosotros seamos victoriosos, igual que Él es victorioso. En Apocalipsis, capítulo 17 y versículo 14, se nos narra cómo este Cordero es vencedor, incluso contra los gobernantes, incluso contra aquellos que se oponen al Evangelio. Pelearán contra el Cordero, aquí está hablando concretamente del Anticristo y de los reyes que están unidos a él. Y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados fieles o elegidos y fieles. Y eso somos nosotros, los que estamos con Él, los que somos los elegidos del Señor, los que somos los fieles, los que los seguimos allí a donde el Cordero va, allí donde Jesús va, allí estamos nosotros. Y este que venció no era otro que un león, el león de la tribu de Judá, uno fuerte. Cuando escuchamos de un león, ¿qué nos viene a la memoria? El rey de la jungla, en que con su cabellera muestra su reinado entre todos los animales, en que nunca hace marcha atrás. Un león siempre va hacia adelante, un león siempre acecha a la presa hasta derribarla. Un león es el que defiende toda la manada de los demás. El león es el animal que dijéramos el rey
por antonomasia, ¿no? Digamos que es el rey, el fuerte, el poderoso. Y este rey de Judá resulta que en Génesis ya se nos prometió. Vamos a leer en Génesis 49, versículos del 8 al 12. Génesis 49 y versículos del 8 al 12. Cuando Jacob bendice a cada uno de sus 12 hijos y llega el momento de bendecir a Judá. Judá significa alabanza, adoración. Judá, te alabarán tus hermanos, tu mano en la cerviz de tus enemigos, los hijos de tu padre se inclinarán ante ti. Cachorro de león, Judá, de la presa subiste, hijo mío, se encorvó, se echó como león, así como león viejo, ¿quién los despertará? No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos. Amén. Atando a la vid su pollino y a la cepa el hijo de su asna. Lavó en el vino su vestido y en sangre las uvas de su manto. Sus ojos rojos de vino y sus dientes blancos de la leche. Esto es una profecía del Mesías. Este león de la tribu de Judá que iba a venir, que iba a luchar, que iba a gobernar, que su gobierno sería un gobierno eterno, como es. Y esto es lo que se nos presenta aquí cuando Juan lloraba y se le presenta un león, el león de la tribu de Judá. La raíz dice así, y uno de los ancianos, no llores, he aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David. Ahí nos explica, nos acerca un poquito más quién es este ser que tiene autoridad, hijo de David, del linaje de David. Podemos buscar en Isaías capítulo 11 y versículo 1, Mateo 1:1, Juan 7:42, Romano 1:3, nos va a hablar de lo mismo. Saldrá una vara del trono de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces, de Isaí, el padre de David. Si nos vamos a buscar en Mateo capítulo 1 y versículo 1, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Juan 7:42. Nos dice la Escritura que del linaje de David y de la aldea de Belén, de donde era David, ha de venir el Cristo, y de ahí vino el Cristo. Y por último, Romanos 1:3. Y en la Biblia nos narra mucho que Jesús venía de David, descendiente de David. Y esto es muy importante acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje del David, según la carne, porque nos narra la humanidad de Cristo. Y he buscado 4 lecturas de 4 escritores diferentes, porque uno fue Isaías, otro fue Mateo, otro fue Pedro, escrito por Marcos, otro fue Juan y otro fue el apóstol Pablo. Estos 5 o estos 4 concuerdan con lo mismo. Jesús, linaje de David, surge del linaje de David. Y ha vencido para abrir el sello y para desatar sus 7 sellos. Juan estaba llorando, ya vio el trono, vimos la imagen del trono con el arco iris, los colores que hay en el trono con su significado, y le presentan y le dicen, el león ha triunfado, y él está expectante de ver quién es ese león, quién es ese victorioso, y resulta que miré y en medio de ellos un cordero. Él buscaba un león y encontró un cordero como inmolado, o sea, preparado para ser sacrificado.
que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. ¿Qué significará un cordero? ¿Qué significado tiene un cordero en la Biblia cuando nosotros vemos que se habla de un cordero? Pues sí, es un animal más manso, más indefenso que hay en la tierra, no se puede defender. Porque si miráramos, no sé, las perdices, pues corren mucho y no las pueden coger. Y si miráramos las aves, pues salen volando y tampoco se pueden coger. Y si buscan los conejos, pues saltan, se esconden. Pero un cordero no tiene nada para defenderse. Sin embargo, porque es pequeñito, porque depende de la madre, porque no tiene vista. Por muchas cosas, los corderos son muy, muy indefensos. Los corderos no tienen vista, son casi ciegos. Ellos se guían por la voz. Por eso ellos conocen la voz de su pastor y lo siguen. Por eso nosotros, la Biblia nos compara con ovejas, porque las ovejas son ciegas, son casi ciegas, y no se guían por vista, sino por el oído. ¿Y por dónde viene la fe? Por el oído. Por el oído, no por la vista. Y nosotros no nos guiamos por vista, sino por la fe. Nosotros nos guiamos por la fe. Vemos cómo las ovejas y nosotros tenemos mucho, mucho en parecer, pero aquí se nos habla de un cordero como inmolado. Buscamos en Éxodo capítulo 12, versículos 21 y 23. Yo les voy a dar 5 motivos por el cual se nos muestra un cordero. El primero es que es una señal para librar de la ira de Dios. Donde está el cordero, la ira de Dios no cae allí donde está el cordero. Vamos a ver en Éxodo 12, 21, 23, la primera Pascua, donde Dios le dijo que mataran un cordero. Y nos dice así: Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo: sacad y tomaos corderos por vuestra familia y sacrificad la Pascua y matar esos corderos. Versículo 24, era el 21, perdón, era el 21 y 23. ¿Ya leíste el 21? Pues el 23, porque Jehová, pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los 2 postes, pasará Jehová a aquella puerta, y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Todos sabemos muy bien la historia de cómo el pueblo de Israel fue librado en esta 7ª plaga, en la plaga donde murieron los primogénitos, y cómo la sangre del cordero los libró de la ira de Dios. Entonces, cuando nosotros vemos en la Biblia un cordero significando a Jesús como cordero, es que Jesús nos libra de la ira de Dios. Porque donde está la ira de Dios, allí hay juicio, hay destrucción. Porque la paga del pecado es la muerte, y esa muerte tiene que ser juzgada. ¿Por qué? Porque hubo una transgresión. La transgresión se llama pecado. Entonces vemos cómo la primera señal es que este cordero nos libra de la ira de Dios. La segunda señal es que es una expiación. Vamos a buscar el Éxodo 30:10. Es un sustituto de la culpa. Eso es lo que significa expiar. Cuando el que tenía que morir en la cruz éramos nosotros, los que teníamos que morir por el precio del pecado somos nosotros, y este cordero es sustituto de nuestro castigo. En Éxodo 30:10 dice: y sobre sus cuernos hará Aarón expiación una vez al año, con la sangre del sacrificio por el pecado, para expiación. Una vez en el año hará expiación sobre él por vuestras generaciones. Será muy santo a Jehová. Cogían un cordero y lo mataban una vez al año para expiar los pecados, sustituto de todos los que tenían que morir, todo el pueblo, porque no había nadie que no hubiera pecados. Sin embargo, este cordero significaba que él era el sustituto y representaba el cordero que había de venir, que es el que estamos estudiando hoy, que es el del linaje de David,
el león de la tribu de Judá. Vamos a buscar en Hebreos 10, capítulo 5, 7. La tercera señal de este cordero es como un sacrificio bueno, agradable a Dios, inmolado. Cuando Dios vio el sacrificio de este cordero, Dios se agradó, le gustó, porque estaba en obediencia. Por lo cual, entrando en el mundo dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Aquí está hablando el mismo cordero. El mismo cordero. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito acerca de mí. En pocas palabras, Dios no quería sacrificios. Estos corderos que se sacrificaban una vez al año no eran agradables a Dios, eran necesarios. Esto es una cosa, eran necesarios. ¿Por qué? Porque Dios reclamaba un pago por la transgresión, por el pecado, y por no matar, para que no muriera el pueblo, vamos a decirlo así, tenía que morir un cordero. Pero no era lo que Dios quería. Dios quería que el pecado fuese quitado, desapareciese, que la culpa fuese echada afuera. Y para eso tenía que haber un sustituto. Por eso Dios, ese sustituto, esa expiación se hizo en este cordero. Y Dios lo miró con buen agrado. Le gustó, fue agradable. Si buscamos en Romanos capítulo 12 y versículo 1, vamos a ver cómo Dios quiere lo mismo para nosotros. El mismo sacrificio que hizo Jesús, Dios quiere que lo hagamos nosotros también. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Dios le agrada que nosotros nos esforcemos por Él. Dios le agrada que le busquemos en oración. Dios le agrada que estudiemos la palabra de Dios. Dios le agrada que tengamos comunión a través de la palabra y el Espíritu Santo con Él. Eso es lo que quiere Dios de nosotros. Ese es nuestro sacrificio que podemos hacer por Dios y Dios lo ve con buen agrado. Igual que vio con buen agrado que este cordero fue inmolado, Él ve con buen agrado cuando nosotros confiamos en Dios, buscamos a Dios, nos esforzamos, venimos a la iglesia, obedecemos a Dios, que es lo que está buscando Él de nosotros. Hebreos 9:26, la cuarta señal de este corderito es para quitar el pecado del mundo, no para taparlo como hacían aquellos corderos del Antiguo Testamento, en que cada año tenía que morir uno y luego moría otro y moría otro, sino que con la muerte de uno fue quitado el pecado global de todo el mundo. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre para el sacrificio de sí mismo, para quitar de en medio el pecado. Este cordero es el que nos quita el pecado que tenemos en nuestro cuerpo. ¿Y qué pecado estamos hablando? El pecado en cual nacimos, desobedientes contra Dios. Nosotros nacimos con un pecado enfadado, Dios contra nosotros, nosotros contra Dios, por causa del pecado. Y este corderito hizo la paz mediante su sacrificio. Amén. Y para redimirnos para Dios. Esta es la quinta señal de lo que significa el corderito de Dios. Nos redimió para Dios. Vamos a leer el Apocalipsis, lo que acabamos de leer, capítulo 5, versículos 9 y 10. Apocalipsis 5, este capítulo, los versículos 9 y 10, donde dice que estos 24 ancianos, que sabemos que es la iglesia, cantaban un nuevo cántico, diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú
fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua, pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Amén. Este Cordero nos ha redimido. Redimir tiene dos significados en la Biblia. El primero, vamos a buscarlo en Primera de Corintios, capítulo 6 y versículo 20. Primera de Corintios, capítulo 6 y versículo 20. Porque habéis sido redimidos por precio. ¿Lo estáis leyendo? Porque habéis sido redimidos por precio. Sinónimo, comprados. Por precio. Pero claro, tú puedes ir a una tienda y comprar algo. No se está refiriendo a ese tipo de compra. Se está refiriendo a algo que era tuyo, que perdiste y que lo vuelves a comprar. Eso es lo que significa redimir. Como aquel que tiene un juguete, lo perdió, y luego lo encontró en una tienda que estaba allí, que alguien lo encontró y lo puso a la venta. Y llega allí y le dice: Señor, este juguete es mío. No, este juguete lo encontré yo, ahora es mío, yo lo tengo aquí, démelo. No te lo puedo dar, si lo quieres lo tienes que comprar. El niño va a buscar el dinero y compra su juguete. Ese juguete 2 veces es ahora del niño. Primero, porque fue el juguete del niño en un principio, y segundo, porque volvió a pagar por ese juguete. Lo redimió, compró. Nosotros somos comprados por Dios, por la sangre del Cordero. Existimos porque Él nos hizo. Cada célula que tenemos la permitió Dios que existiera, y así existimos. Nos hizo, pero nos perdió. El pecado nos perdió en este mundo. Pero luego nos compró con el precio más grande, con la sangre. Amén. Aquí habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestros espíritus. Ahora te dice: entonces ahora vosotros no os pertenecéis, los cuales son de Dios. Importante cuidar el cuerpo y cuidar el espíritu y cuidar el alma, porque somos templo del Espíritu Santo. Ya no nos pertenecemos, pertenecemos a alguien más grande que nos ha comprado. Y si tú te compras un coche, te compras una moto, te compras una bicicleta y se lo dejas a alguien, y ese alguien lo destroza, ¿tú qué dirás? ¿No le regañarás? ¿No le harás algo a esa persona que te ha destrozado tu coche, tu moto, tu bicicleta, lo que sea? ¿Por qué? Porque es tuyo, porque tú lo has comprado. Pues de alguna forma nosotros somos mayordomos de nuestro cuerpo, de nuestra santidad, que es comprada por Dios, para que seamos santos delante de Él. Cuando nosotros pecamos, estamos diciéndole al Señor: tu sangre no nos ha importado. Tu precio no ha sido suficientemente bueno. Cuando pecamos voluntariamente. Entonces tenemos que tener cuidado, tenemos que estar atentos al pecado, tenemos que estar atentos a la santidad, porque no somos nuestros, no nos pertenecemos. Pertenecemos a Cristo, que nos ha comprado. Ese es el primer significado para redimirnos. El segundo lo vamos a leer en Primera de Pedro, capítulo 1, y versículos 18 y 19. Primera de Pedro 1, y versículos 18 y 19. Donde dice que sabiendo que fuisteis redimidos de vuestra vana manera de vivir. Sinónimo, rescatados. Cuando tú rescatas a alguien, ¿qué significa? Que esa persona se había perdido. Que esa persona iba por un camino
se perdió y luego fue rescatado de ese camino que se había perdido. Cuando un escalador va a la montaña y luego se pierde y no lo encuentran y van a rescatarlo porque se había caído dentro de una cueva o porque estaba metido en cualquier lugar que no es de fácil acceso, y van los equipos de salvación a rescatarlo, porque si no lo rescata, aquella persona va a morir. Este es el mensaje que está dando redimidos. Redimidos significa que si el Cordero no viene a nosotros, vamos a morir. Necesitamos esa redención, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual nos iba a llevar al infierno, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo. Nos compró, nos rescató mediante el precio más fuerte, la sangre, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Vuelve a salir el corderito. Y hemos entendido que este cordero nos libra de la ira de Dios. Es el sustituto de nuestro castigo. Fue un sacrificio agradable para Dios por lo valiente, por lo que hizo. Nos quitó el pecado cuando viene a nosotros y nos compró y nos rescató con su sangre. Todo esto significa el corderito. Imaginaros cuántas cosas beneficiosas para cada uno de nosotros. Y el mundo prefiere los dragones, prefiere las bestias salvajes, los fuertes, prefiere los monstruos que salen por la tele, los de ciencia ficción, como los grandes valientes, los grandes héroes de este mundo. Y sin embargo, el héroe es un corderito. Este es el gran héroe, el que hizo la paz con Dios, con nosotros. Y este corderito tiene 7 cuernos y 7 ojos. ¿Alguien sabe lo que significan los cuernos en la Biblia? Poder. El poder. Porque ¿dónde está el poder del toro? En sus cuernos. Los cuernos significan el poder de los animales, la fuerza, la expresión de la fuerza, pero también expresa a los gobernantes. Cuando estudiaremos la bestia de los 10 cuernos, veremos que cada cuerno es un gobernante, representa un rey, un líder. Y cuando se nos presenta este cordero con 10 cuernos, nos está diciendo que es el gobernante pleno. Porque ¿cuál es el número 7 que significa? Perfección. El gobernante perfecto. No ha habido otro en todo el mundo, ni el rey David, ni el rey Saúl, ni todos los reyes que vinieron, ni los presidentes que elegimos nosotros por democracia, ni todos los que se levantan, ninguno tiene la perfección que tiene Cristo en su gobierno, en su poder para con nosotros. Él es el que nos gobierna y su gobierno nos interesa, porque es un gobierno perfecto, pleno. Y solo puede ser ese cordero que tiene 7 cuernos. Vamos entendiendo el significado del cordero, el significado de los cuernos. Pero vamos a entrar en quizá el significado que más nos interesa a la Iglesia. Por eso he titulado la predicación de hoy el cordero de los 7 ojos. ¿Qué significarán los 7 ojos de Jesús? Que es la perfección de la visión, que todo lo ve. Eso es lo que significa los 7 ojos, ¿no? La plenitud de la visión. Dios todo lo ve. Pero vamos a ir un poquito más allá. Vamos a buscar en Salmo 32 y versículo 8. Vamos a ver estos ojos. Sobre ti fijaré mis ojos. Vamos a ver estos ojos de Dios, estos ojos del Cordero, que dice:
y te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Y cuando Dios nos hace entender y nos enseña el camino, ¿qué es lo que está haciendo? Sino dándonos su protección y su consejo. Los ojos de Dios, los ojos del Cordero, es que Él, el león de la tribu de Judá, es el que nos protege. Él, el león de la tribu de Judá, es el que nos aconseja mediante su palabra, el que cuida de nosotros. Eso significa los 7 ojos del Cordero. El que está vigilante, el que lo ve todo en nosotros y ve todas nuestras circunstancias. Y antes de que le pidamos, Él ya sabe lo que nos hace falta. ¿Le suena todo esto, verdad? Saber cómo pedimos, no lo sabemos. El Espíritu Santo que está en nosotros intercede por nosotros con gemidos indecibles. Estos son los ojos de Jehová, lo que está demostrando los ojos del Cordero, esta perfección de esta visión, de esta protección, de este cuidado que tiene con cada uno de los que pertenecemos a su iglesia. Nada se le escapa a Él. Vayamos donde vayamos, vengamos de donde vengamos, cojamos un avión o cojamos un sueño, da lo mismo, el Señor está ahí cuidándonos. Amén. Pero Zacarías 3:9 nos va a dar otra característica de estos ojos que nos van a sorprender un poquito más. Zacarías 3:9. Zacarías, les podría decir que es casi mi profeta preferido. Zacarías 3:9 dice: porque he aquí aquella piedra que puse delante de Josué está hablando ahí del sumo sacerdote en aquel momento, pero sobre esto está hablando proféticamente de lo que es la roca, de lo que es la piedra. ¿Nosotros en qué estamos fundamentados? En los fundamentos de los apóstoles, de los profetas, pero ellos edificaron sobre la roca, sobre la piedra. Sobre esta única piedra hay 7 ojos. He aquí, yo grabaré su escultura, dice Jehová de los ejércitos, y quitaré el pecado de la tierra en un día. ¿Y no pasó eso? ¿Que en un día desapareció el pecado? Ahora cualquiera que cree en el Señor Jesucristo como su Señor y como su Salvador, esta sangre, estos ojos que están sobre Él, viene, lo limpia de pecado y nos hace blancos y puros delante de Dios. Estos 7 ojos significan la provisión perfecta. La provisión perfecta. ¿Qué es lo que necesitaba este mundo? Que le quitaran el pecado de en medio. La provisión que Dios preparó para este mundo. Aquel evangelio que se predicó en aquel huerto del Edén, y de la mujer, de la simiente de la mujer, vendrá uno que vencerá. Aquí nos está hablando de todo eso, de estos 7 ojos que quita el pecado en un día. Jeremías 16:17 nos va a seguir acompañando esta idea para que la entendamos un poquito mejor. Jeremías 16:17. Porque mis ojos están sobre todos sus caminos, los cuales no se me ocultaron, ni su maldad se esconde de la presencia de mis ojos. Este Cordero está preparado para ir por todos los caminos, por toda la tierra, por todos los lugares, ofreciendo la provisión que el hombre necesita. Y la provisión que el hombre necesita no es dinero, ni el boleto de avión.
La provisión que el hombre necesita es que le limpien su pecado. Eso es la provisión que el hombre necesita. Porque ¿para qué le servirá al hombre ganar todos los tesoros del mundo si esta noche vienen a buscar tu alma? ¿Para qué le servirá al hombre? Tenga lo que tenga, si su alma se va a perder en el infierno. La mejor provisión que puede tener Dios sobre nosotros son sus ojos puestos en nosotros. Los 7 ojos del Cordero significan la provisión perfecta, por eso son 7. ¿Y sabéis lo que significa? La sangre del Cordero. No hay otra cosa más poderosa, no hay otra cosa que nosotros necesitemos más que la sangre de Cristo. Porque somos polvo, porque somos hombres, porque caemos, porque pecamos, porque nacimos en pecado. Y porque todos los que están fuera de aquí viven en pecado. Y lo único que necesitan es la sangre del Cordero, estos 7 ojos que estén sobre ellos, que los limpian. Porque el Cordero es el sustituto, el Cordero es el que murió, el Cordero fue el que lo hizo todo. Y empezamos a ver cómo esta visión de este gobernador perfecto de los 7 cuernos, vamos, esta visión de este Cordero de los 7 ojos, está sobre nosotros completamente. El que nos gobierna y el que nos quita del pecado. El que borra de nosotros el pecado. Y cuando el Padre nos ve como sin mancha, sin arruga, y nos ve limpios, perfectos y santos delante de Él. Pero ahí no acaba la visión del Cordero. La visión del Cordero aún continúa hablando de los 7 espíritus que salen delante de la tierra. Volvemos a leer el versículo de Apocalipsis para que no perdamos de vista lo que estamos hablando. Apocalipsis 5, versículo 5. Y miré y vi en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y esto, hermanos, nos va a hablar de 2 cosas. Estos 7 espíritus de Dios tienen 2 significados en la Biblia. Habíamos estudiado los 7 espíritus de Dios, las 7 manifestaciones de Dios, porque lo habíamos leído en Apocalipsis capítulo 1 y versículo 4. Y porque lo hemos estudiado en Isaías capítulo 11 y versículo 2, donde nos dice las 7 manifestaciones del Espíritu de Dios que estaban sobre Jesús. O sea, la perfección del Espíritu Santo. Y reposará sobre él el Espíritu de Jehová, el Espíritu de sabiduría, el Espíritu de inteligencia, el Espíritu de consejo, el Espíritu de poder, el Espíritu de conocimiento y el Espíritu de temor de Jehová. Los 7 espíritus o las 7 manifestaciones del Espíritu Santo. Acordaros que dijimos que esto es la plenitud de lo que Dios quiere para los cristianos, porque en nosotros no hay un trozo del Espíritu Santo, ¿verdad? ¿Verdad que no cogió un trocito y se lo puso a Isidro, un trocito del Espíritu Santo cuando creyó? O cogió a Conchita y le dijo, a ti te voy a dar medio Espíritu Santo, o a Rosa le voy a dar un cuartico de Espíritu Santo. ¿Verdad que no, Heidi? Cuando nos dio el Espíritu, nos lo dio sin medida, nos lo dio entero, nos lo dio completo, con todas sus manifestaciones. Por eso tenemos el Espíritu de Jehová. Por eso tenemos que ser sabios y buscar la sabiduría, porque el Espíritu sabio lo tenemos dentro de nosotros. Tenemos que ser inteligentes en cómo vivir la vida cristiana, porque tenemos al Espíritu Santo dentro de nosotros.
Tenemos el Espíritu que nos aconseja en los momentos difíciles, tenemos el Espíritu Santo. Por eso un cristiano no tiene que ser rápido en hacer las cosas, no tiene que ser rápido en hablar, porque en la mucha palabrería hay pecado. Uno tiene que tener cuidado poquito a poquito de las cosas que dice, ser sabio, ser inteligente, tener consejo. Tenemos el espíritu de poder para luchar contra el pecado, no para hacer milagros, para eso son los dones, eso es diferente. Estamos hablando del poder del Espíritu Santo para llevar la vida cristiana hacia adelante, que todo lo necesitamos. Sin ese poder uno no puede ser cristiano. Y tenemos el espíritu de conocimiento a través de las palabras, a través de la Santa Biblia, y el de temor a Jehová. Y quien no tenga el espíritu de temor a Jehová, no tiene el Espíritu Santo. Quien no tenga miedo al pecado, quien no tenga miedo a ocultársele a Dios, no tiene el Espíritu Santo. El temor a Jehová es que tú tienes miedo, no a Dios, sino de dañar a Dios, de hacerle daño. Ese es el espíritu de temor a Jehová. Y esas son las 7 manifestaciones que podría decir aquí que el Espíritu Santo está en la tierra para ir allí a donde los hijos le aceptan a Jesús como Señor y Salvador, y es sellado con el Espíritu Santo, y viene el Espíritu Santo a hacer morada en esas personas. Pero el segundo significado quizás les va a sorprender un poquito más. Vamos a ver en Zacarías capítulo 4 un capítulo precioso, sobre todo porque el versículo 6 todo lo conocemos de memoria. No es con ejército, no es con espada, sino con tu Santo Espíritu. Hay canciones, lo hemos leído, no lo sabemos de memoria, pero nos dice el versículo 2, capítulo 4 y versículo 2, y me dijo, ¿qué ves? Y respondí, he mirado, y aquí un candelabro todo de oro, con un depósito encima, y sus 7 lámparas encima del candelabro, y 7 tubos para las lámparas que están encima de él. Cada tubo sale de un olivo, dándole aceite a esas lámparas para que esas lámparas no se apaguen. Sabemos que una lámpara, el menorá, es la iglesia. Así nos lo explica en Apocalipsis. Vamos a leer el versículo, estamos aquí, vamos a seguir leyendo el versículo 6 que hemos dicho. Entonces respondió y me dijo, esta palabra de Jehová, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Las cosas se hacen con el Espíritu Santo, a través del Espíritu Santo. Él es el que da las fuerzas, Él es el que hace todas las cosas. Vamos a leer unos versículos de Apocalipsis que nos van a decir estas 7 lámparas, qué es lo que son, dónde están, por qué están. Apocalipsis capítulo 1 y versículo 4. Cuando Jesús se presenta, Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es y del que era y del que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante del trono. Pero no nos vamos a quedar ahí, sino que vamos a ir un poquito más al versículo 12 y 13 de este capítulo 1. Y entonces me volví, porque él escuchó una voz, para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro.
Y volvemos a ir a verla ahí, esas 7 lámparas en esos candeleros, encendidas. Y vamos a ver el versículo, por último, el versículo 3, el versículo 20 de este capítulo 1. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Son las 7 estrellas, son los ángeles de las 7 iglesias, o sea, los pastores. Y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Estos 7 espíritus que están en la tierra son las 7 iglesias de Jesucristo, que tienen al Espíritu Santo. Que como nos dice en Zacarías, tiene esa provisión del Espíritu Santo para que estén encendidas, para que brillen en un mundo de oscuridad, para que muestren el camino a una humanidad perdida que necesitan un cordero, que tenga 7 cuernos y que tenga 7 ojos, que con su sangre los limpie y los gobierne con ese gobierno perfecto que es de Él. Su iglesia con el Espíritu Santo es la manifestación de estos 7 espíritus que están por toda la tierra. Y hermanos, nosotros somos esos 7 espíritus. Nosotros somos ese candelero. Que no nos pase como dijo Jesús. Habían 10 vírgenes. 5 se les apagó esa llama porque no tenían aceite, porque la provisión del Espíritu Santo la cortaron. Pero otras 7 estaban ardientes por el Señor. Gloria a Dios. Otras 7 estaban preparadas esperando, otras 5 preparadas para el Señor. Nosotros somos ese candelero, ese candelero de 7 lámparas encendidas para el Señor. Y cuando nosotros, con esto vamos a concluir, cuando nosotros vemos esa visión, un corderito con 7 cuernos y con 7 ojos y con 7 espíritus que están por la tierra, tenemos que entender que Juan no sabía cómo expresar lo que vio en aquel trono, lo que vio en aquel momento. El apóstol Pablo lo dijo con otras palabras: no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Jesucristo, el perfecto Rey que nos da su Evangelio, su sangre, sus ojos. Es el perfecto Rey porque es el que tiene los 7 cuernos. Nos da sus ojos, su provisión que necesita esta humanidad. Nos da su palabra, nos da su sangre, con todo el poder para predicarlo en la necesidad del mundo. Este es el significado del cordero, de los cuernos y de los ojos. Que en nuestras manos tenemos el poder para que las personas sean rescatadas, para que las personas conozcan a Cristo, para que las personas tengan un rey verdadero y no el príncipe de este mundo, que lo único que quiere es destruirlos. Amén. Porque el ladrón, el malo, solo viene a robar, a hurtar, a destruir. Pero Cristo vino para darnos vida, y vida en abundancia. Y esta vida en abundancia que nosotros tenemos, Dios quiere que se lo demos a los demás. Por eso la expresión del Cordero, el Cordero es para todos. Su reinado, un reinado que no tiene fin, y sus ojos, su provisión sobre toda la tierra, sobre todo aquel que la quiera aceptar. Sabemos que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Pero nuestra obligación es ser luces, porque vosotros sois la luz del mundo, dijo Jesús. Nosotros somos esos candeleros encendidos, que allí donde vamos estamos iluminando nuestro rinconcito. Allí donde está Heidi, los que están alrededor la están vigilando, ella es cristiana, a ver dónde se equivoca, para decirle: ¿tú eres cristiana? Allí donde está José, allí donde está cada uno de nosotros.
porque lo saben, porque somos diferentes, porque tenemos algo que ellos no tienen, que es el Espíritu Santo sin medida. Y eso los demás también lo quieren, pero no saben. O no quieren pagar, perdón, o no quieren eso, pero no quieren pagar el precio para obtenerlo, diría yo. Que es el que quiera seguirme, tome su cruz, niéguese a sí mismo y sígame todos los días. Hoy he tomado mi cruz, mañana volveré a tomar mi cruz, me volveré a negar a mí mismo. ¿Por qué? Porque el egoísmo es lo que nos separa de Dios. Así que ahora cuando ustedes en la Biblia vean el cordero, saben que tiene muchos significados. Cuando vean un cuerno, saben que es el poder. Y cuando vean los ojos de Dios, tienen que estar felices, porque Dios ha fijado sus ojos sobre cada uno de ustedes para darles provisión, para darles la sangre de Cristo, para que no se pierda ni uno. Y para que cuando Él diga, chicos, nos vamos, chicos, nos vamos. Amén. Amén.